Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado La décima de toda ganancia, en el que la palabra de Dios nos enseña a cumplir con este mandato de una forma correcta que honre a Dios. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, julio-septiembre del año 2007, escrito por el ministro Francisco Juárez Pérez. Hoy en esta dispensación evangélica, la Iglesia tiene una administración distinta, pero eso no significa que ya no existan necesidades que cubrir para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Es probable que haya más necesidades aún, pues la tarea es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que de no cumplir, estaremos entorpeciendo esta obra. Ahora bien, podemos entrar a una larga serie de cuestionamientos sobre este tema y abordaremos algunos, pero lo que yo quiero enfatizar nuevamente es que si empezamos a cuestionar sobre si debemos o no hacerlo, si tenemos o no que dar por esto o aquello, puede que estemos buscando una justificación legal, una excusa para marginarnos, para evadirnos de esa obligación, a la manera de los judíos que se marginaban de la ayuda económica a sus padres por el Corbán, es decir, que todo aquello que ellos podían hacer económicamente por sus padres lo habían destinado a Dios. Esto lo censuró el Señor porque esto era parte de las tradiciones judías que abiertamente contravenían los mandamientos de la ley de Dios, donde expresamente dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Deben diezmar las hermanas de su gasto? A veces algunas hermanas hacen esta clase de preguntas. La respuesta es no. Recordemos que existe el compromiso del diezmo solamente de aquello que se ha devengado, del salario que se ha percibido. El gasto que reciben las hermanas no entra en esa categoría, ni siquiera el de aquellas hermanas cuyos maridos no pertenecen a la iglesia y por lo tanto no cumplen con este mandamiento. Aun cuando ellos no lo hagan, la esposa no está obligada a hacerlo del gasto semanal, aunque tampoco pienso que si se diera en tal caso una ofrenda sería malo. Por el contrario, recordemos que el marido infiel es santificado en la mujer. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 14. Pero queda establecido que en este caso es solo como una ofrenda voluntaria y no como un deber u obligación. De todo lo que me dieres. ¿En qué caso se debe diezmar? Sabido es de todos y como ya lo especificamos, el diezmo debe ser apartado de nuestras ganancias netas. Si yo vendo algún producto y ese producto me costó 50 pesos y lo vendí en 100, mi ganancia no son 100, sino 50 pesos. Mi diezmo entonces por esa venta son 5 pesos. ¿Debemos diezmar de nuestro aguinaldo, de nuestras vacaciones, de las primicias económicas, de una herencia? Quiero contestar esta pregunta con esta reflexión. ¿Es posible considerar todo lo anterior como bendiciones que el Señor nos da? Pensemos, si contestamos afirmativamente, hagámoslo. Pero si contestamos que no, entonces no lo haga. Pero además quiero citarle aquí a propósito a Jacob. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de aportar para ti. Génesis 28:22. Ahora sí, demos contestación a las preguntas anteriores. Creo que sí es importante dejar en claro que aquello que demos al Señor lo hagamos solamente por puro amor a su obra, y además de forma liberal, generosa, alegre, como ya lo vimos, y seguramente esa actitud tendrá mejor recompensa. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro.
Muy de la mano de lo anterior, quiero citar un texto dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Lo que tomamos del Maestro como aportación es muy importante. De nueva cuenta, el Señor Jesús reprende a los escribas y fariseos, quienes eran sumamente escrupulosos, pensando que esa escrupulosidad correspondía a los hombres justos. Les reprende el Señor que diezmar rigurosa y exactamente algunos frutos de plantas o arbustos, como la menta, el eneldo y el comino, o pretendiendo ser muy justos, pero en contraparte, irónicamente, habían dejado en realidad lo más delicado de la ley, que era juicios justos, la misericordia hacia el prójimo y la fe. Es explícito Jesús al decir que esto último era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, es decir, el cumplimiento del diezmo. En Lucas 11:42 se hace mención del mismo texto que nos aclara más aún. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Y ya para concluir, quiero hacer referencia a un reclamo por demás legítimo que hace el Señor. Uno de los mandamientos de la ley dice: no hurtarás. Lo conocemos bien, pues nuestro Dios lleva a este nivel el hacer omisión en cuanto a nuestros diezmos, según vemos en Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El robo que está reclamando aquí el Señor es precisamente el diezmo. El versículo siguiente dice: malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Siempre en nuestras plegarias solicitamos la bendición del Señor para nosotros, nuestro trabajo, nuestro canastillo, nuestros hijos y todo lo que nos rodea. Aquí tenemos pues una fuente de bendición o de maldición. Depende de nosotros. Su palabra dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Aceptemos el desafío que hace el Señor. Amados hermanos, hemos escuchado este tema y ahora somos conscientes de aquello que el Señor en aquel momento vio de aquellos hombres que diezmaban y lo que vio de aquella mujer que lo hacía de corazón, teniendo dependencia total de Él. En nosotros está el decidir cómo queremos ser, cómo queremos entregar nuestros diezmos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.